Lenguaje y literatura para octavo grado. Continuamos con la unidad número 6, semana 3. Anticipación. Vamos a leer estos dos textos. Uno es, digamos, es algo que está exponiendo Paula y el otro es que está exponiendo Chene, alias la pupuchurra. Paula, la malvada que salía en Juan Querendón. Vamos a ver lo que nos dice Paula. Actividad 1 en pares. Leemos. Leemos y resolvemos. Dice, el calentamiento global es una de las causas del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, derivadas de la actividad del ser humano. Trae como consecuencias que ponen en peligro la supervivencia de la flora y fauna de la Tierra. Entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones. También aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, la muerte de especies, animales, vegetales y los desbordamientos de ríos y lagos, entre otros. A mi opinión, Paula está exponiendo, porque no está argumentando nada, no le está poniendo de su cosecha. Vamos a ver qué dice Jenny, alias la pupuchurra. Vamos a ver qué dice. Frenar el calentamiento global requiere fundamentos de medidas promovidas por altos organismos, gobiernos e instituciones de alcance mundial. Sin embargo, eso no quiere decir que todos nosotros como ciudadanos no podamos aportar a este proceso. Todo lo contrario, existen distintas formas de hacerlo. Reciclar diariamente, cambiar un modelo de consumo responsable, participar en iniciativas ciudadanas, adquirir productos de comercio justo. Vamos a ver. Dice la primera pregunta. ¿Cuál de los textos presentados en el texto es positivo? Explicamos. En mi opinión, si vemos aquí Jenny la pupuchurra, está, sí, está ocupando bastantes argumentos, mientras que la Paulita, vamos a ver, la Paulina Rubio, vamos a ver, no, no nada que ver con Paulina Rubio, porque no es rubia. Vamos a ver. Sí, para mí es que Paula está exponiendo. ¿Cuál de los textos presentados es un texto expositivo? Explicamos más. ¿Cuál de los textos presentados es un texto expositivo? El texto, el texto dicho por Paula es expositivo porque ella describe el fenómeno sin dar opinión personal ni usa argumentos para respaldar lo que dice. Solo está hablando lo que habrá leído en algún documental, ¿verdad? Pero no le pone nada. O sea, prácticamente Paula está siendo objetiva. ¿Qué características posee el texto expositivo a diferencia del texto argumentativo? El texto expositivo se utiliza para explicar información de manera objetiva y clara, sin expresar opiniones personales, mientras que el texto argumentativo se utiliza para persuadir o convencer a alguien sobre un punto de vista específico, presentando argumentos y opiniones. Vemos aquí, como que está diciendo Jenny, que tenemos que reciclar diariamente, cosa que no está haciendo Paula, que no está sugiriendo nada. Cambiar un modelo de consumo responsable, participar en iniciativas ciudadanas, adquirir productos de comercio justo, no está argumentando, poniendo. Continuamos. ¿Cuál es la intención del mensaje de Paula? En contraste con la intención del mensaje de Jenny, la popochorra. Paula solo se encarga de informar objetivamente de lo que es el calentamiento global, mientras que Jenny con su argumento ella intenta que ayudemos a frenar el calentamiento global, que cada día va en aumento. Así queda la respuesta. Jenny, ya no estés triste. No, dice. Continuamos. Hoy vamos con el tema, el texto expositivo. Consolidación. Actividad 2. Leemos la información. Un texto expositivo es un tipo de texto que tiene como propósito presentar información de manera objetiva, clara y organizada acerca de un tema para transmitir conocimiento y explicar conceptos sin incluir opiniones personales ni argumentaciones a favor o en contra. Los textos expositivos suelen emplear estructuras lógicas como la definición, la descripción y la planificación, la comparación o la enumeración para organizar y presentar la información de manera coherente y comprensible para el lector. Ejemplos de comunes
de textos expositivos son los textos científicos, los manuales técnicos, las enciclopedias o los artículos académicos. Ejemplo, tenemos una. Vamos a hablar sobre la deforestación. Comencemos leyendo y podemos hacer varias actividades. Los textos expositivos cuentan con tema, introducción, desarrollo y por último una conclusión. Lo vamos a leer para que después vamos a hacer varias actividades. A la introducción dice, presenta la temática, desarrolla generalmente definiéndola y explicando el motivo por el cual se describe. La deforestación, oiga lo que dice. Para comenzar, el diccionario de la lengua española, DLE, define la deforestación como despojar un terreno de plantas forestales. De esta manera se trata de un fenómeno provocado por el impacto de actividades humanas o por causas naturales que tiene como consecuencia la pérdida de bosque y selva, según el informe Frente de Deforestación 2021 del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. Esas son las siglas. En los últimos 13 años, más de 43 millones de hectáreas de bosque han sido devastadas, un terreno que equivale al tamaño del estado de California en Estados Unidos. Enorme, pues inmenso. Sin duda, estos datos reflejan la necesidad de poner el foco en la protección de las zonas con más riesgo de sufrir estos efectos tan devastadores. En mi opinión, este es el tema central, ¿va? Poner el foco de la protección, ¿va? De las zonas con más riesgo de sufrir estos efectos tan devastadores, ¿va? Para mí es el tema central, ¿va? Después lo vamos a tomar en cuenta cuando nos pregunten eso. Causas de la deforestación en el mundo. Factores naturales. Entre los factores naturales se encuentran las enfermedades que contraen los árboles, los parásitos y los incendios forestales que además de destruir los ecosistemas y la biodiversidad, liberan enormes cantidades de CO2 a la atmósfera. Ahorita vamos en lo que es ya el desarrollo. Va. Después que pasamos la introducción, el desarrollo va factores naturales, factores humanos, va, las causas de la deforestación en el mundo. Va. El desarrollo humano es el tema aportando una nueva información mediante la comparación, la ejemplificación, la explicación o el contraste entre otras formas de aportar la información objetiva al texto. ¿Va? Continuemos siempre con las causas, que es parte del desarrollo. ¿Va? Hoy vamos con los factores humanos. Ya pasamos con naturales. ¿Va? Los factores humanos ¿va? Que causan la deforestación. ¿Va? Las acciones humanas como la expansión descontrolada de la agricultura debido al aumento de la población y la necesidad de obtener recursos, la construcción de la infraestructura, las actividades mineras o la urbanización son las principales responsables de la deforestación en todo el mundo, con la tala de árboles sin control. Veamos si tiene otra parte. Vale, la última parte del desarrollo. Consecuencias de la deforestación. La pérdida de la biodiversidad, la desaparición de grandes áreas forestales atenta de forma indirecta contra la vida de los seres vivos y de sus ecosistemas. En el planeta hay más de 7.7 millones de especies y más del 20% está en peligro de extinción, tal y como lo señala National Geographic. Bueno, ahí concluimos lo que es el desarrollo. Vamos con la conclusión. Sintetiza o cierra la información presentada. La conclusión cierra el párrafo con medidas para reducir el daño causado por la deforestación. Vamos con qué concluir. Para la lucha contra la deforestación se debe poner en marcha proyectos que sean respetuosos con el medio ambiente y que contribuyan a la reducción de este impacto negativo. Tenemos la agresivicultura. Es un método de cultivo que integra los árboles en los sistemas agrícolas que preserva los suelos, restaura los ecosistemas, degrada y mejora las condiciones de producción agrícola. Los proyectos de carbono forestal tienen como objetivo restaurar y preservar los bosques, así como apoyar el desarrollo socioeconómico de la comunidad desfavorecida con la plantación de árboles. Continuamos. Continuamos con la siguiente actividad. Marcamos con una X las características que presenta el texto anterior. Bueno, en mi opinión, vamos. Aquí nos hacen una pregunta que se hace referencia al texto que ya leímos.
Nos dice, ¿expresa un hecho o un concepto de manera objetiva? Marquémosle que sí. ¿Refleja opiniones o sentimientos del autor? No, eso no lo marquemos. ¿Expone un tema basándose en evidencias de respaldo? Sí, pongamos que sí. Ocupa de lo que dice National Geographic. ¿Su intención comunicativa es exponer información? Sí, solo exponerla. ¿Intenta persuadir o convencer al lector? Sí, va, porque tiene varios respaldos argumentativos. ¿Verdad? ¿Emplea un lenguaje estándar y algunas ocasiones técnico y científico? Pongamos que sí. ¿Utiliza el lenguaje denotativo, es decir, sin doble sentido, sin confusiones? Sí, todo está claro, nada nos confunde. ¿Utiliza un lenguaje figurado o connotativo? No, eso no. ¿No? Cuando usa figuras, no. ¿Presenta una organización de ideas de forma lógica y coherente? Sí. ¿Utiliza una organización jerárquica de ideas con el empleo de títulos y subtítulos? Pongámosle que sí, aunque no puso subtítulos, pero sí puso títulos. E iba bien ordenada de la más interesante hasta la menos interesante la información. ¿Va? ¿Utiliza conectores textuales para presentar la información? Sí, porque por lo menos aquí veo que ocupó varios. Vemos, vamos a ver, ¿de qué estaba? ¿Dónde está? Vamos los conectores tenemos, va. Para comenzar es un conector, de esta manera es otro conector. Y vamos a ver dónde tiene según el informe. Sí, vimos varios. Sin duda es otro conector. Sí, sí usa conectores. Entre los también otro conector va. Así que le podemos poner que sí va. Va. Resolvemos el cuaderno. Va. Le vamos a poner página 170 en nuestro cuaderno diario, unidad 6, semana 3. Resolvemos en el cuaderno. Va. ¿Qué es la deforestación? El diccionario de la lengua española, DLE, lo define como despojar un terreno de plantas forestales. ¿Cómo afecta la deforestación a la humanidad? Lo hace reduciendo la cantidad de oxígeno que producen los árboles, lo que puede causar problemas. Además, la deforestación contribuye al cambio climático, lo que puede provocar fenómenos extremos como sequías o inundaciones. Extraemos las ideas principales del texto. La primera la vamos a sacar de lo que es la introducción, para que se nos haga más fácil. En la introducción encontramos que la deforestación es un problema grave que consiste en la pérdida de bosque y selva debido a la acción humana o causa natural. En el desarrollo encontramos lo siguiente. Los dos tipos de factores que contribuyen a la deforestación. Los naturales, como la enfermedad de los árboles, parásitos, incendios forestales. Las humanas, como la expansión de la agricultura, la construcción de infraestructura y la urbanización. Otra idea que encontré en el desarrollo fue la deforestación tiene consecuencias negativas, como la pérdida de biodiversidad, lo que pone en peligro a muchas especies en el planeta. Hoy vamos con la conclusión. Encontramos esta idea. ¿Cómo se puede reducir el daño causado por la deforestación? Tenemos la agrocivicultura, que es un método de cultivo que incluye árboles en los campos agrícolas, protegiendo el suelo, restaurando los ecosistemas dañados y mejorando la producción de alimentos. Los proyectos de carbono forestal, que buscan restaurar y proteger los bosques al mismo tiempo que ayudan a la comunidad necesitada plantando árboles. ¿Cuál es el tema central del texto? La necesidad de poner el foco en la protección de las zonas con más riesgo de sufrir estos efectos de la deforestación. Porque el texto anterior es un texto positivo, porque tiene como propósito presentar información de manera objetiva y clara y organizada acerca de lo que es la deforestación. Además, explica conceptos sin incluir opiniones personales. El texto se pone de manera estructurada y lógica. Continuamos. Ahora dice, conectores discursivos de introducción. Va. Eso es lo que me imagino que los que van al comienzo de un párrafo. Va, leemos la información. Actividad 3 en equipo, en pareja. Los conectores discursivos de introducción son elementos que ordenan las ideas de un texto, sirven para indicar que la idea que se enunciará es la primera de su clase
o la primera que se dará sobre el tema. Algunos conectores de introducción son, para empezar, nos proponemos exponer este texto trata de, antes que, nada primero de todo. De entrada, de primer lugar, primero ejemplo. Para comenzar, este ejemplo ya venía en el texto que leímos anteriormente. El Diccionario de la Lengua Española, DLE, define la deforestación como despojar un terreno de plantas forestales. El conector discursivo para comenzar indica que la idea que se enunciará es la primera idea del texto, en la cual se define el tema a tratar. Estos conectores no necesariamente se encuentran al inicio del texto, sino en el momento en que se necesite enumerar una serie de hechos, ideas, premisas, conclusiones. Es importante mencionar que el conector discursivo sí influye en la función de la idea a la cual acompañan, puesto que si cambiáramos el conector para comenzar por finalmente, estaríamos ante una idea cuyo propósito sería resumir lo visto anteriormente. Por otro lado, si lo cambiáramos por el conector por el contrario, estaríamos ante una idea cuyo propósito es oponerse a lo anterior. De esta manera, de esta forma, evidenciamos la función imprescindible que desempeñan los conectores discursivos en la comprensión del texto. Resolvemos. Dice. Enlistamos las consecuencias de la deforestación haciendo uso de los conectores discursivos de introducción. Bueno, esto está algo, no sé cómo. No vamos a hacer un texto, por lo que veo. Lo que vamos a hacer es un listado de consecuencias. Así que cada oración, vamos a hacer como varias oraciones y vamos a comenzar con las ideas básicas. Aquí los conectores. Para empezar, nos proponemos poner es este texto trata, va. Eso va a ser la introducción de cada oración, así entiendo yo, va. Y nos va a quedar así. Nos vamos a basar en las consecuencias que salieron expuestas en el texto que leímos. Va. Comencemos. El listado. Para empezar, tenemos la pérdida de la biodiversidad. Siguiente conector, va. Nos proponemos exponer la desaparición de grandes áreas forestales. Este texto trata de la desaparición de grandes áreas forestales atentadas de forma directa contra la vida de los seres vivos y de sus ecosistemas. Antes que nada, en el planeta hay más de 7.7 millones de especies y más del 20% están en peligro de extinción. Primero de todo, recordemos de la deforestación causa de sequía. De entrada, recordemos el calentamiento global. En primer lugar, recordemos que la deforestación limita la cantidad de oxígeno. Pero primero que todo, nunca olvide que el árbol da vida. Así podemos enumerarla, ¿no? Estas son unas ideas que podemos ocupar. Continuamos. Ahora vamos con el mapa conceptual. Actividad 4. Leemos la información. Para la producción y comprensión de textos expositivos se puede hacer uso de los mapas conceptuales, ya que es una herramienta de presentación y organización de información. Para ello, se identifica la información más importante de un tema y se enlaza por medio de texto. Los mapas conceptuales tienen una estructura organizada de forma jerárquica, es decir, que el elemento principal, concepto, se liga a los demás. De esta manera, el elemento más importante suele presentarse en cajas que van bajando de nivel según se presentan ideas principales o secundarias. Ejemplo, tenemos clasificación de animales según su alimentación. Tenemos los herbívoros, se alimenta de vegetales; carnívoros, se alimenta de carne; los que comen, como que de Kiko, los que comen tortas son tortívoros; los que comen hockey son hockeyvívoros, este Kiko; los que comen enchiladívoros, este Kiko. Y por último tenemos omnívoros, se alimentan de animales y vegetales. Completamos el siguiente mapa conceptual utilizando textos de la deforestación. Vamos a llenarlo con lo que ya hemos leído. Vamos acá. La deforestación, la definición, las causas y las consecuencias.
y nos va a quedar así. La deforestación va. La definición de deforestación es despojar un terreno de plantas forestales. Va. Causas naturales y humanas. Va. Consecuencias, degradación de los suelos, la pérdida de la biodiversidad. Y ya va. Así nos queda. Va. Continuamos. Vamos con la última actividad. Vamos con la consolidación. Actividad 5. Leemos el texto. La sequía. La sequía es una anomalía transitoria que se caracteriza por la escasez temporal de agua en comparación con el suministro normal en un periodo de tiempo dado, una estación, un año o varios años. Sí, está bonito este texto, tiene buena información y pongámosle coco. ¿Por qué se dan las sequías? No es tanto la deforestación, hay otros fenómenos que causan eso. Oigan lo que dice. Las causas de la sequía se agrupan en origen natural y origen antropogénico. El origen natural representado por las modificaciones de los patrones de la vinculación atmosférica, las variaciones en las actividades solares y los fenómenos de interacción entre el océano y la atmósfera. Algo que una vez me dijeron, así una tía, ya hace años me dijo de que cuando la luna está apuntando al océano Pacífico es que trae agua. Cuando apunta al océano Pacífico y al océano Atlántico no llueve, ¿sí? Y por lo general siempre vemos la luna apuntando nada que ver al mar, ¿va? Porque hay un montón de sequía en los últimos años. Va. Los orígenes naturales, reventadas por las modificaciones en los patrones de la circulación atmosférica, las variaciones en la actividad solar y los fenómenos de interacción entre el océano y la atmósfera. Origen antropogénico, aquí le cae la culpa al ser humano. El calentamiento actual del planeta se atribuye en cierta medida a las actividades humanas, no se salva, la amarilla, como la quema de combustible fósil, los carros, la degradación ambiental, la deforestación, la degradación del suelo y la desertificación y la alteración de los sistemas ecológicos naturales. Siguiente parte. ¿Cuáles son las consecuencias de una sequía? La sequía siempre ha sido una amenaza para la supervivencia de la humanidad, provocando migraciones masivas, hambrunas y guerras. Actualmente, la sequía sigue afectando a la población mundial y se considera el fenómeno que más afecta al ser humano. ¿Sí? ¿Va? Que caro están digamos, las verduras, ¿va? Un whisky, $1, pero es por causa de la sequía. No es, no, como estaban diciendo, estaba escuchando que era mala gestión política. No, ya se van aprovechando, gente que le gusta aprovecharse de la ignorancia de la gente. ¿Va? Hay un pipián 70 centavos, pero sí, es que hay escasez. Y hay escasez de la zona que los produce. ¿Va? Tal vez esté lloviendo aquí en El Salvador, pero la zona que los produce, como es Guatemala, tal vez haya sequía en aquellos lugares. ¿Va? Por ahí que hay poco suministro de verdura y también cara. ¿Va? La cebolla, qué caro. Los plátanos. Va. Las consecuencias de la sequía pueden ser directas o indirectas. Las consecuencias directas se agrupan en impactos económicos, agricultura y ganadería, gestión del agua y abastecimiento industrial, generación de energía hidroeléctrica, impactos medioambientales, agua, suelo, aire, organismos vivos, espacios naturales protegidos, contaminación y aumento de incendio forestal. Las consecuencias directas se agrupan en economía, generación de energía hidroeléctrica, comercio y asuntos financieros. Impactos sociales, la salud pública, desempleo, política y asuntos exteriores. Y otros como el ocio y el turismo. Albert Valdivieso. Respondemos al cuaderno. La anotamos, página 173, unidad 6, semana 3. Comenzamos. ¿Qué es la sequía? Es una anomalía transitoria que se caracteriza por la escasez temporal de agua en comparación del suministro temporal, ¿va? Así como dice la Biblia, que en las épocas de Elías hubo una sequía en Israel por 3 años por su rebeldía. ¿Por qué se produce la sequía? Las causas de la sequía se agrupan en origen natural y origen antropogénico. El origen natural, representado por la modificación en los patrones de la circulación atmosférica, las variaciones en la actividad solar y los fenómenos de interacción entre el océano y la atmósfera. O sea, que no hay que estar echando toda la culpa a la deforestación también, va. Y hay problemas que ya son de origen natural, ¿va? Que no se pueden evitar.
Origen antropológico, origen antropogénico. El calentamiento actual del planeta se atribuye en ciertas medidas a las actividades humanas. ¿Qué podemos hacer para evitar la sequía? Reducir el consumo de agua, lo principal, no andarla desperdiciando, reparar fugas de tubería, utilizar sistemas de riesgo eficiente, que por lo menos que tenga más presión, que aviente más lejos para que se moje bien el lugar. Reutilizar el agua en lugar de desecharla y promover la siembra de plantas. Cuando dice reutilizar el agua, o sea, el agua sucia, digamos, como ahí con comida y todo, se la podemos tirar a las plantas. Tomo la comida, le sirve de abono a las plantas. O sea, la planta no sabe estar limpia o sucia, ella sabe colar. Promover la siembra de plantas resistentes a la sequía. Esto está nuevo para mí. Promover la siembra de plantas resistentes a la sequía. Estas acciones ayudarán a preservar el agua y a prevenir la escasez de este recurso. ¿Cómo afectan la sequía en nuestras vidas cotidianas? Las sequías siempre han sido una amenaza para la supervivencia de la humanidad, provocando migraciones masivas, hambrunas y guerras. Eso, de esa forma afecta la sequía a la vida cotidiana. ¿Cómo podemos contribuir a cuidar el agua? Cerrando bien las llaves para que no gotee, no desperdiciando el agua, lavar platos o al bañarlo, va a cargar un poco de agua para, para lavar un plato ocupan toda una barrilada, que exagerado, ¿va? Y también evitando tirar basura en ríos y lagos, agua así. Si están contaminados los ríos, el agua se vuelve inservible. Elaboramos un mapa conceptual utilizando el texto anterior. Tenemos la sequía. Concepto, es una anomalía transitoria que se caracteriza por la escasez temporal del agua. Tenemos las causas, origen natural, modificaciones en los patrones de circulación atmosférica, las variaciones en actividades solares y los fenómenos de interacción entre el océano y la atmósfera. Orígenes antropogénicos, se atribuye a las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la degradación ambiental y la alteración de los sistemas ecológicos naturales. Ahora vamos con las consecuencias. Es una amenaza para la supervivencia de la humanidad, provocando migraciones masivas, hambrunas y guerras. Tenemos consecuencias directas: el impacto económico, agricultura, ganadería, gestión del agua y abastecimiento industrial, generación de energía hidroeléctrica, etc. Hay más por motivos de espacio. Indirecta, en economía, impactos sociales y otros como el ocio y el turismo. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.